Volvemos de la tanda, seguimos acá en Radio APEVI 7:30 PM. Ahora tenemos una comunicación internacional directamente desde Bruselas. Estamos en línea con David Sánchez Martín, él es cantautor, músico de música flamenca, vive, como dije anteriormente, en Bruselas, en Bélgica. Bueno, muchas gracias antes que nada por conectarte en este horario para vos tan tarde. Es un placer tenerte acá en Radio APEVI. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, bien hallado y nada, pues un gusto estar en contacto con Argentina a pesar de estos horarios tan dispares que tenemos, pero bueno, es un placer siempre. No, yo quisiera empezar a preguntarte, porque vos tenés la música, por lo menos alguna conexión con Buenos Aires, con Argentina. Me imagino que vos naciste, no sé si específicamente en Madrid, creo que sos de España, ¿no? Sí, soy de España, yo nací en Sevilla, Mm, que está en la comunidad autónoma de Andalucía, mm, y mi conexión con Argentina, bueno, es algo eh, es emocional realmente, ¿no? Yo tengo la suerte de haber conocido a buenos y grandes músicos argentinos, tanto allí en España como cuando ya empecé a vivir aquí en Bélgica. Y sobre todo ya cuando ya viví aquí en Bélgica tuve el gusto de conocer más profundamente el folclore argentino y mm, quedé totalmente enamorado, ¿no? Es una maravilla. mm. Veía las conexiones que había entre el folclore español, concretamente el andaluz, con el argentino y todas esas conexiones me parecían fascinantes, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que es una belleza el patrimonio cultural que tenéis en Argentina y debéis de estar bastante orgullosos, la verdad. Mm. Bueno, antes de presentar al panel, quiero preguntarte más específicamente, no sé si tu decisión de ir a Bruselas tuvo que ver con la música. Acabas de hablar de tus raíces sevillanas, que tienen mucho que ver, ¿no?, con la guitarra. Quiero empezar por ahí. Eh, Tengo entendido o tengo la intuición de que la relación con la guitarra, sobre todo ustedes, los sevillanos, es muy especial, ¿no? Es que casi no importa, es como si tuvieran una mujer, ¿no? Entre los brazos, una persona, pues, una mujer, un hombre, no importa. Pero, ¿cómo es tu relación con el instrumento? Creo que es muy íntima, ¿no? Sí, es cierto, lo que acabas de decir es cierto. En Sevilla, Sevilla es una de las cunas del flamenco, ¿no? Es el arte que nosotros tenemos en Andalucía, uno de los artes que tenemos en Andalucía, y realmente pues es una música que está muy arraigada a la gente. No necesariamente tienes que ser un profesional para conocer algunos cantes, algunos toques, ¿no? Entonces es algo que está bastante a la mano, ¿no? Digamos, ¿no? Y, y bueno, sí, la verdad que mi relación con la guitarra fue pues desde niño, ya existía el ambiente, ¿no? Aunque no necesariamente en mi propia casa, pero bueno, sí, se escuchaba, se sabía, se sentía, estaba allí, ¿no? Y bueno, no, por ejemplo, la otra parte de tu pregunta, ¿cómo he llegado a Bruselas? Bueno, pues era por motivos familiares. Llegamos aquí, mi mujer, nuestro hijo y yo. Nada que ver con Ah, la música, pero bueno, lo bueno que tiene este arte que allá donde haya un público y mi guitarra y mi voz, porque lo que hago es cantar también, pues no hay problema, ya sea Bruselas, ya sea Luxemburgo, que también vivía allí, o Croacia, que también vivía allí, así que sin problema. bien, ahora sí, voy a presentar al panel, que lo tenía un poco relegado. Vamos a empezar por ahí, Rosario, que creo que se tiene que ir. Hola, Rochi, ¿tienes alguna pregunta? Eh, sí, sí. La pregunta que te voy a preguntar, ¿cómo se te ocurrió hasta a qué edad empezaste a hacer esto? A qué edad empecé? A hacer esto. Ah, bueno, pues empecé bastante pequeño. Yo creo que con 8 años empecé a tocar el piano y a tener también clases de solfeo
Y luego ya con 13 años empecé con la guitarra. Siempre cantaba. Era algo que estaba ahí de niño, siempre cantaba, me encantaba, pues no sé, tanto cosas de flamenco como también Andrea Bocelli, ¿no? Como cuando salió esos discos hace muchísimos años. Y, y me gustaba pues también esa parte lírica, también obviamente pues me gustaba la música hispanoamericana, me gustaban los boleros, me gustaban los tangos, por supuesto, y me gustaban las voces dulces, bonitas, grandes, eso me gustaba. Pues eso, desde bien niño empecé con la música, sí. Bien, continúo acá con el panel. Ahora vamos con Karina Esquilachi. Bienvenida, Karina. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuánto hace que estás viviendo ahí, en ese Pues mira, lugar? yo llevo 5 años viviendo en Bruselas, que es la capital de Bélgica, que está aquí como en el centro del continente europeo. Aquí llevo ya 5 años. Buenísimo. Te agradezco mucho. Bien, antes de volver al panel, pregunto, si uno quiere ver un tablado, contanos un poco hasta culturalmente, conceptualmente, qué es un tablado, si tenemos la posibilidad, sobre todo puede ser en Sevilla mejor, pero como bien dijiste acá en Buenos Aires, en Argentina tenemos también una cultura muy diversa, ya podemos llegar a asistir a algo parecido, pero contanos a los que no sabemos qué es un tablado. Vale, mira, pues un tablao es el concepto del espectáculo, ¿no? Mm. Antiguamente el tablao se llama tablado, ¿no? Porque en andaluz decimos tablao, pero se ponían tablas, ¿no? Y sobre esas tablas que se ponían es donde se bailaba el flamenco, ¿no? Que se zapatea mucho, entonces necesitan la madera para que los zapatos hagan la percusión realmente, ¿no? Y el tablao pues consta de eso, realmente es el concepto. Luego, lo que es la parte del grupo musical, pues sería gente que baila, puede ser una persona, alguien que toque la guitarra, puede ser también solo una persona, alguien que cante y también puede ser una persona. O sea, básicamente con 3 personas podrías hacer un tablao. Ajá. Además de ello, puede haber gente que solo lo que haga es tocar las palmas. Bueno, solo entre comillas, porque hay que saber hacerlo y es muy difícil. Y luego también se ha añadido otra percusión que se llama cajón, que además viene de Perú. Lo que pasa es que se adoptó en los años 70 en el flamenco, pero viene de Perú. De hecho, que fue Paco de Lucía quien lo trajo de Perú a España, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces hay una parte en la que las personas que bailen, ya sean hombres o mujeres, pueden bailar solas o pueden bailar en pareja. Normalmente van solas, aunque haya momentos en los que bailen 2 personas juntas. Y bailan y tanto los cantadores, que son los que cantan, y los tocadores, los que tocan, pues les acompañan, ¿no? Y hay unos códigos que son lo bonito, hay códigos no escritos que la persona que está bailando pues te va indicando, pues ahora necesito que hagas un solo, ahora necesito que hagas otra parte, ahora vamos a cortar, ahora vamos a cerrar. Y bueno, es bonito eso. Pero me consta que ya sí que hay tablados en Buenos Aires al menos, ¿no? Tengo compañeros de oficio allí y me consta que hay flamenco, no sé hasta qué punto que haya todas las semanas, pero creo que Claro. se puede acceder ya al público, sí. Algo que se ofrece mucho a la gente que le interesa hacer algún tipo de arte. Por ejemplo, clases de baile flamenco hay un montón. Ujú, Claro. claro. Después supongo que el manejo de la guitarra es más técnico, requiere quizá un estudio más Ujú, profundo, pero sí, está bastante arraigado, por lo menos acá en Buenos Aires. Vuelvo al ujú. panel por un instante, acá me pasa, la pregunta la hizo en general Lauri, pregunta, ¿qué te gusta de la música? ¿Qué Pregunta me gusta de personal. la música? Lo que me gusta de la música que es el vehículo para las emociones. Entonces, eso lo que hace es que las emociones que yo tengo, como cualquier otra persona,
gracias a la música puedo conectarla con otras personas. Cosas que a lo mejor con palabras no puedes describir de una manera tan profunda, o a lo mejor ni tan siquiera encuentras las palabras, pero con la música eres capaz de hacerlo, ya sea cantando o ya sea tocando un instrumento. Entonces creas un universo de emociones y eres capaz de conectar con alguien. Para mí eso es la música. Mm. Bien, paso ahora a Mariana. Adelante, Mariana. Ahora ahí, ahora sí. Te escuchamos, Hay días acá en Argentina, ¿no? Si llegas a estar acá, ¿no? ¿Perdón? Con, con tu música, con el canto. Ah, me eh, encantaría. Si me invitáis, voy, ¿eh? ¿Viste alguna vez acá? Bueno, No, no he tenido la suerte todavía. Me gustaría ir, me gustaría ir con mi música. Ahora en noviembre saco mi primer álbum en el que canto y toco la guitarra, pero he compuesto todos los temas y pues sería magnífico ir a Argentina. De hecho, tengo una colaboración con dos argentinos. ah, Compuse una samba, un canto folclórico vuestro, y me arriesgué, fui muy osado, pero pasé el test de los expertos del folclore. Me dieron la bendición y dije, vale, bueno, puedo respirar y colaboro con dos argentinos, con Carlota Ríos Centeno, que tiene su disco también y canta música folclórica argentina, ella es de allí, de Buenos Aires, y con Juan Cruz al bombo, con su percusión, con su bombo legüero, y la verdad es que sí. Sería magnífico hacer mi música en vuestra tierra, claro. Yo mm. encantado. ¿Y cómo aprendiste a tocar la música folclórica argentina a través de estos colegas o fuiste investigando? ¿Hay gente allá que te ha podido Aquí hay ayudar? gente que sabe, aquí hay gente argentinos Mm, que saben muchísimo de folclore y de verdad que me topé con grandes maestros. Yo no me lo esperaba, era como, ha sido un ajá, regalo conocer esto de gente que de verdad sabe. Y me decían, mira David, yo no sé exactamente qué hay que hacer concretamente, pero yo lo toco así, ¿no? Entonces eso me recordaba mucho al acercamiento que tenemos también en el flamenco. Muchas veces tocamos algo, pero no tenemos una conciencia total y absoluta de que está haciendo rasgueo, golpe. No. mm, Y me pasaba eso con el folclore argentino, ¿no? Y mm, esa conexión, esa similitud, pues me pareció muy bonito, ¿no? Y sí, había gente aquí que conocía muy bien el folclore argentino, aprendí con ello, luego yo estudié mucho, me lo estudié mucho en casa, investigué muchísimo y luego iba preguntando, oye, ¿esto qué? ¿Lo ves bien? ¿Pasa o no pasa? claro. Vale, está mejor, poco a poco, y poco a poco, Les hasta que le enseñás un cogí poco el de aire a la flamenco. samba. Y en el intercambio vos les enseñás un poco de flamenco. Claro, Mm. sí. Quiero volver un segundo a los tablados, por lo que describiste de lo que es el espectáculo. ¿Cuánto hay armado y cuánto hay de improvisación ahí? Esto de que vení vos, que quiero que empieces a tocar. ¿Cómo se arma ahí la movida? Vale, no es igual, pero es muy parecido a los estándares del jazz. Es decir, tú Claro, tienes Autumn Leaf, ¿no? Pues ya sabes, tararara, tararara, todo el mundo ya lo sabe. Pues en el flamenco tú dices soleá, que es un estilo. Vale, pues ya todo el mundo sabe que vamos a hacer el estándar, ¿no? claro. Vale, este estándar, más o menos, por explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, dentro de ese estándar, digamos, de esa soleá, que se llaman palos, el palo de la soleá, la caña, el polo. De hecho, se incorporaron
música argentina al flamenco, no sé si sabía eso, en el siglo XIX, el siglo XX se incorporó, se reinterpretó la vidalita, por ejemplo, la milonga, que son cantos argentinos, y se trajeron a España y pues los flamencos hicieron una interpretación a su manera de la milonga y la vidalita, ¿no? Mm, Y entonces pues tiene una estructura, hay una introducción de guitarra, luego tiene una parte, una salida del cante, un ayeo, ay, 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 ¿no? Y después ya empiezan las letras y todo el mundo sabe esa estructura. Después de esa letra viene una parte de baile, luego después de eso hay un solo de guitarra. mm, Más o menos se tiene clara la estructura dentro de los cantes. Por eso te digo que tampoco hay lugar a la improvisación de la forma, pero sí a mm, lo mejor de la expresión, de decir, bueno, pues claro. en esta parte, pues el baile ha hecho algo que me ha motivado y te expresas otra cosa. Es como se van ensamblando, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significa soleá? Soleá Exactamente. es la manera que decimos en andaluz, pues Mm, acortamos mucho las palabras, ¿no? En claro. el dialecto andaluz. Y en vez de decir soledad, pues se dice soleá. Mm. Ah, de soledad viene. Ujú. Mm. Sí, porque vos comentaste por ahí en alguna publicación de lo importante que es para vos ese, ¿no? Esa conexión con esa forma, ¿no? Ese estilo. ¿Qué significa? Creo que es algo que nace muy hondo tuyo, ¿no? Cuando empezás a Sí, tocar. sí, la soleá para mí es, desde un punto de vista técnico, es la base de la guitarra flamenca porque abarca todas las técnicas, pero luego también es muy solemne, es muy, sí, es uno de los toques y cantes más solemnes que hay, sin ser tremendamente trágico como puede ser la seguidilla, la liviana o las tonadas o los romances, que son ya más trágicos, digamos, ¿no? Mm, Pero la soleá puede ser muy elegante, incluso para el baile, pide que el cuerpo del bailador se abra, se exprese, y con la guitarra pasa igual y con el cante también. Entonces yo desde muy pequeño sentía una conexión muy grande con ese estilo del flamenco. mm. Bueno, vuelvo al panel, acá me quedó Joan, a ver si quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Joan. Sí, hola, Hola. ¿cómo Ana? Muy bien, ¿y tú, Joan? Bien. Eh, me pregunta eh, ¿qué qué le gusta de tocar la guitarra? Pues lo que más me gusta tocar con la guitarra es flamenco. Y después la samba argentina, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Mm, Acá conocemos otra expresión que también tiene que ver con poetas que, bueno, hemos tenido la suerte de estudiar incluso en el colegio de adolescentes con José García Lorca, ¿no? Ah, Federico García Lorca. El cante jondo es algo que por lo menos nos han transmitido desde las aulas, más que de la música, de la poesía, pero hay una traslación, ¿no? Una relación íntima entre poesía y música en este caso. El cantejondo, supongo que hondo viene de hondo, ¿no? Es como otra tipo de... efectivamente. mm, Eh, quizás con expresar los sentimientos, perdón que lo diga yo así un poco de intuición, sí, ¿no? Pero sí. explicarnos un poco esto del cantejondo, ¿qué significa? El cante hondo era la manera que los gitanos andaluces se referían a lo que ellos cantaban. ¿Por qué? Porque eran nosotros la H en Andalucía, en vez de decir hierro, decimos hierro, en vez de hambre, hambre, en vez de hondo, hondo. Claro. Y hondo era porque eran sentimientos, eran cantes que de verdad eran muy profundos en su, en su significado. Date cuenta que el flamenco, aunque es un cante que de verdad puede musicológicamente definirlo en el siglo XVIII, XIX, donde ya está totalmente cuajado, Claro. pero hay cantes tremendamente antiguos, que son los romances, que eran una
reinterpretación que hicieron los gitanos andaluces de los romances castellanos, que eso son textos del siglo XV o el siglo XVI, son cosas bastante antiguas, ¿no? Entonces son muy profundas, son letras que lo que busca es describir pues, los sentimientos, las emociones y cantar a la luna, las estrellas, a la noche, eso es muy la temática del flamenco, ¿no? Y pues, no sé, pues que se te ha muerto tu madre o tu hijo o la fatiga y la pena que tiene uno, ¿no? Y el pueblo gitano andaluz, hablaba y se expresaba con su cante y eran penas hondas, ¿no? Eran penas hondas, por eso de ahí viene el cante hondo. Y Ahora, Federico, perdona, y Federico García Lorca además fue una pieza clave en el flamenco que mucha gente no lo reconoce, pero bueno, él, por supuesto como poeta indiscutible, pero además era un gran músico. Él claro, tocaba el piano y podía componer y de hecho fue el primero que fue el promotor del primer concurso de cante flamenco en 1922, hace más de un siglo. mm, Y fue gracias a él y Manuel de Falla, que fue un claro. compositor de música clásica de Cádiz, también andaluz, ¿no? O sea, gracias a ello, pues fue el primer concurso. Ya se empezó a transmitir el flamenco de una manera más popular porque el flamenco estaba totalmente denostado, apartado y perseguido porque era un cante que hacían los gitanos andaluces y gracias a Dios y gracias a la cultura y gracias a su esfuerzo y a la sociedad eso ha ido cambiando, se ha ido abriendo y se ha ido poniendo en su sitio y bueno, el arte flamenco es maravilloso y así está en todas partes, en todo el mundo. Sí, sí, Aparte, nombraste a dos grandes amigos de los argentinos, ¿no? Como García Lorca y Manuel de Falla. Realmente los consideramos culturalmente amigos nuestros y han tenido amigos argentinos y mucha conexión con nosotros también. claro, hombre, Eh, claro, es que es inevitable la conexión con Argentina. No puedes entender, no puedes entender nuestras historias sin nuestra interacción, claro. y creo que ahí vamos a volver un poco al punto de partida, que yo te preguntaba cuál era la conexión con Argentina. Bueno, ahora voy a volver a eso, pero quiero abrir otra ronda de preguntas. Ahora vuelvo con Karina. A ver, Cari, otra pregunta. Yo te iba a preguntar lo siguiente. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra, eh, el flamenco? Pues mira, aprendí solo, me puse de niño, me regaló mi madre una guitarra cuando yo era niño, que todavía la conservo y le tengo muchísimo cariño a esa guitarra y me puse solo. Boom, 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 boom. Y luego ya, hasta que no tuve yo 18 años por lo menos, no tuve mi primer maestro. Sí que había algunos amigos que me ayudaban y me decían, pero entonces me ponían los discos de música flamenca y empezaba a estudiar el ritmo, que esa es la base de la música. Estudié mucho solo el ritmo, luego la estructura. Luego intentaba buscar libros, porque en esa época el internet tampoco estaba como ahora, ¿no? Era muy difícil. Y pues pidiéndole discos de música a mi padre, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos. Y pues con eso me puse a intentar analizar cómo era ese arte. Y luego ya sí, ya más adelante, pues nada, ya pude tener a alguien que me guiara, ¿no? Un maestro y Voy a caer, incurrir en un lugar común, pero realmente lo tenías en la sangre, ¿no? El flamenco y supongo de tanto escuchar, tanto de convivir con esos sonidos, ya el contacto con el instrumento iba saliendo solo, ¿no? Desde adentro. obviamente está en el ambiente, o sea, no puedes comparar el ambiente, aunque mi familia no fuese flamenca, no puedes comparar el ambiente en Sevilla con Suecia.
por ejemplo, ¿no? Obviamente en Suecia es más difícil escuchar la guitarra flamenca, Claro. es más difícil. Mira, yo por ejemplo, yo tengo un recuerdo maravilloso de niño, que era yo estaba en casa a lo mejor un sábado por la mañana, esto es verdad, ¿eh? Y yo escuchaba a las vecinas cantando copla, copla que es música española también, ¿no? Mientras que limpiaban las mujeres o cocinaban, se ponían a cocinar y cantaban. Claro, yo escuchaba una voces tan bonita, tan maravillosa, y tú ya escuchabas ese aire, ese deje, esa manera de expresar del pueblo andaluz, y eso se te queda. Y Claro. luego siempre había alguien que tocase la guitarra. O sea, no era un instrumento extraño, no era algo era accesible, obviamente, como Mm. tú dices. Yo me criaba, mi padre ponía a lo mejor música de Lola y Manuel, que era un dúo flamenco, ¿no? De los años 70, pero no era un aficionado del flamenco. Pero aún así, sin ser un aficionado del flamenco, ya había flamenco en casa, ¿entiendes? O sea, era algo que era muy permeable, ¿no? Entonces, sí, sí. Estaba en el ambiente, Claro. inevitable. Yo creo que después viene la técnica, el perfeccionamiento, pero hay algo que uno como va respirando, ¿no? Sí, sí, eso ya, yo ya sabía lo que era una sevillana, inevitable, ya sabes lo que es una sevillana, ya sabes lo que es una rumba, ya te suena la palabra soleá, ya de niño ya entiendes algo que pasa por ahí, ya sabes lo que es las palmas, ya aprendes de niño a tocar un poquito las palmas. Eh, es obvio, claro. Mm, Es una de las cunas del flamenco, Sevilla, claro. mm. Bien, acá vuelvo con Rosario, que estaba ahí levantando la mano insistentemente. Agarró. Don Miguel. Ay, Dios. Hay mucho ruido ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Están de No, jarana. no, es que me olvidé que le iba a preguntar. Por eso, Bueno, ¿es pensar un poquito? sí, porque se me fue de la cabeza. Bien, enseguida volvemos. Quiero volver un segundo a los gitanos, también como punto de apoyo a Federico y su romancero gitano, que hemos leído Mm, casi en la adolescencia, y es un poco esa fusión entre modernismo y tradicionalismo que tomaba él, el poeta. Acá hay un estereotipo, por lo menos en lo que es Buenos Aires, ¿no? Sobre los gitanos, que quizá tenemos una imagen muy deformada, vaya uno a saber por qué, pero contanos un poco cuál sería la esencia del pueblo gitano, Ya la tengo, Miguel. cómo se lo conoce ahí en Andalucía. eh, mm, ¿qué? ¿Responde a Rosario a ti o Ah, cómo? Perdón. responde primero lo que te pregunté y después vamos a Vale. Rosario. Vale. Pues, a ver, el pueblo gitano es un pueblo que salió del norte de la India hace como 1000 años Claro, y cruzó Europa, ¿no? Hasta que llegó hace, pues no sé, hace como 500 años entraron en España, ¿no? El pueblo gitano ha sido fundamental para la génesis del flamenco, ¿no? Ellos fueron de verdad los que capturaron y recolectaron la música folclórica castellana, pero también americana, mm, que fue muy importante. El impacto de la música americana en el flamenco es indudable. mm, Había desde, por ejemplo, nosotros tenemos un cante que llamamos tango también. mm, O sea, no es casualidad. En el siglo XIX hubo un cante que se llamaba tango, que venía de Cuba, llegó a Andalucía y de Andalucía fue a Argentina y ya en Argentina se mezcló con otras influencias y paralelamente en Andalucía se estaba mezclando con los gitanos y ya divergió de una manera que ya no puedes reconocer a Gardel con Camarón de la Isla. Pero hubo un momento hace 150 años que hubo un origen común que vino de Cuba, ¿no? Y eso fue el pueblo gitano. El pueblo gitano, por un lado, mantuvo esa musicalidad de los musulmanes que estuvieron claro, 800 años en España. Ellos sí fueron los que tuvieron no genéticamente, pero sí tuvieron una
mezcla cultural con los musulmanes profunda y se quedó en ello. Entonces, esa interpretación de la música, ellos tomaron músicas castellanas o americanas o de otras partes y le dieron esa pátina, digamos, ¿no? Esa interpretación, ese filtro gitano que estaba muy basado en la música musulmana, ¿no? Claro. Y luego ya llegaron más músicas de América y ellos fueron incorporándolo poco a poco. Y ellos fueron los que crearon lo que hoy entendemos como flamenco. O sea, sin ellos no hubiese existido el flamenco. Obviamente no todos los cantadores ni todos los bailadores eran solo y exclusivamente gitanos. Yo no soy gitano, Claro. ni Paco de Lucía lo fue, pero que creo que es importante identificar su labor, su honradez y su maravilla y el regalo que nos ha dado al mundo. Ujú. Bien, como queda poco tiempo, no quiero comprometerte, pero antes de irnos, ¿nos podrás tocar algo? No sé si... Mira, yo estaría encantado, pero es que son las 2 de la mañana y Ah, es mi verdad. vecino me llama a la policía. Te van a matar. Claro. Yo estaría encantado, yo te lo digo, Nah, pero vamos a me invitar a la... arriesgo a, me arriesgo a dormir hoy en el calabozo y no tengo... Verdad, verdad. Vamos a invitar al público que nos está mirando esta entrevista a que te sigan las redes. Ahí vamos a poner la dirección para Muy que puedas bien. disfrutar de tu música. Y ahora sí, antes de que se olvide la pregunta, paso a Rosario. Perro. Ahora sí me acordé. ¿Cuántas son ustedes? ¿Perdón? ¿Cuánta gente son? Porque están con vos. ¿Vos tenés una banda o tocas solo? Mi- Eso que te digo. Sí, tengo, yo ahora en noviembre, como comenté antes, voy a sacar un disco que se llama Consonancia. He compuesto 10 temas en los que además canto y toco la guitarra, pero para los conciertos tengo un equipo maravilloso que son dos personas, uno se llama Pablo, que toca la guitarra y canta, y otro se llama Alain, que canta y toca la percusión. Entonces somos tres en el escenario. Ajá. Bien. ¿Y dónde te vas a presentar próximamente? Además de la presentación del disco en un poco lejos, pero Pues bueno, quizás nos están viendo desde allá, desde España, de Bruselas. queremos hacer el concierto de presentación en Bruselas del disco el 23 de noviembre y luego para diciembre también queremos ir a Luxemburgo, que nos queda también cerca, pero yo he tenido historia, yo vivo allí, me casé allí, mi hijo nació allí, en fin, hay una conexión real y bonita con Luxemburgo y vamos viendo también cómo van saliendo las cosas y si pudiésemos ir a Argentina, pues bueno, ¿no? Mm. Encantados estaríamos todos de visitaros, claro que sí. Bueno, nosotros, bueno, yo por lo menos no soy muy viajado. Si yo viviera en Madrid, por ejemplo, y quisiera ir a verte a Bruselas, ¿qué tendría que hacer? ¿Tomarme un tren? ¿Cuántas horas estaría de allí? Por ejemplo, Madrid, Barcelona. Sí, sería mejor el avión, aunque Ah, sería factible, se podría ir en tren también, pero mucho más práctico. A ver, contaminas más, ¿no? Pero está lejos, bueno, lejos, son desde Madrid quizás son más de mil kilómetros a es un Bruselas. montón. Sí, sí, sí. Sí, 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 Claro, sí, no, sí. no tiene la idea de que se toma un tren y llega, pero sí hay, las distancias están. Sí, Bien, sí, sí, estamos en sí. los últimos 3 minutos y después te dejamos ir a descansar, que es muy tarde allá. Vamos a ver con Mariana. Mariana, ¿alguna otra pregunta para David? Me parece que... Ahí está. No, solamente si uno pudiera atravesar la pantalla, iríamos todos para allá. O sea, Bueno, bienvenidos todos hoy. la verdad, me gustaría que pase eso. Pues es impresionante lo que uno sabe, ¿no? Lo que nos contaste, Bueno, muchas tengo gracias, por Mariana. sacar la ciudadanía española, así que
Por cierto, pero Mariana, mío, hay un cante en el flamenco que se llama como tú. Está la Mariana. soleá, está la sevillana, está la bulería, pero hay un cante que se llama Mariana también. Mm. Es verdad, ¿eh? claro, creo que la voy a buscar. Pues sí, es muy bonito. Que tiene un aire de tango flamenco, pero sí. Bueno, David, creo que Muchas ahí está Karina que hace una pregunta. No hay mucho tiempo, así que vamos, Cari. Vamos. Ya que nombraste un poco a tu familia y todo lo que vivían ahí juntos, ¿alguna vez llevaste a otro familiar ahí donde estás viviendo? Si ¿O han te venido familiares a visitarme. sí. Sí, claro, han venido. Sí, sí, sí. Hace más frío que en Sevilla aquí, ¿eh? Claro. Bueno, queda un minutito de charla. Lo último que quería preguntar, si yo quiero iniciarme a escuchar flamenco, bueno, no estoy hablando de tocar, no escuchar, qué me recomendarías escuchar? ¿Un poco de Lucía? ¿A quién? Bueno, pues por supuesto, de guitarra, el mejor guitarrista de la historia, que no ha habido ni habrá, que es Paco de Lucía, por supuesto. Pero hay otros muchos artistas también, luego de cante Camarón de la Isla, que Claro. también Paco de Lucía participó en sus discos, tanto como productor como guitarrista. Y yo también diría los antiguos, Tomás Pavón, Ajá, a mí me encanta, hace más de 100 años, pero claro. es la esencia del cante, digamos, ¿no? Bueno, David, está por cortar la comunicación. Muchísimas gracias por esta A comunicación vosotros. atravesando el océano. Y bueno, ha sido un placer realmente esta charla. Igualmente, de verdad, lo pasa muy bien. Bien, Venga, Muchas gracias y fue un placer para todos. adiós, muchas gracias. adiós, Chao, Nos gracias. despedimos Adiós. de Radio Apevi. Muchas gracias. Chao, Hasta la chao, semana que viene. gracias. chao, Chao, chao. chao, gracias. Adiós.